Hoy quiero hablar de un tema que está en boca de todos y generando mucho debate, el reciente y contundente tirón de orejas que Pedro Sánchez ha recibido desde Europa. Y cuando digo contundente, me refiero a algo realmente serio, como veremos en breve. Esta reprimenda ha sido tan fuerte que da la impresión de que ya lo dan por amortizado políticamente. En las últimas semanas, Sánchez ha estado desvariando bastante y cometiendo errores graves que han causado un gran disgusto en la Unión Europea. Insisto, dado que su situación parece cada vez más precaria, este tirón de orejas ha sido monumental. Vamos a profundizar en ello. Antes de seguir, os quiero pedir que, si aún no lo habéis hecho, os suscribáis al canal, le deis a la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Por supuesto, dejéis vuestro me gusta si os gusta el contenido. También es fundamental que compartáis este vídeo con vuestros amigos, conocidos y en vuestras redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación tan importante. Y no os olvidéis de dejar vuestros comentarios, quiero saber qué opináis de este tema y escuchar vuestras ideas y sugerencias. Vuestra participación es clave. Desde que asumió el poder, Pedro Sánchez ha tenido que navegar por aguas turbulentas, enfrentando desafíos tanto internos como externos. Dentro de su propio partido, el PSOE, ha habido voces críticas que cuestionan algunas de sus decisiones más recientes, especialmente aquellas relacionadas con la gestión de la inmigración y las relaciones con los partidos independentistas. Las tensiones dentro del PSOE se han intensificado debido a los movimientos de Sánchez para lograr acuerdos políticos que, en muchos casos, han sido vistos como concesiones excesivas o pasos en falso que podrían debilitar aún más su posición. La gestión de la pandemia de COVID-19, la crisis económica subsiguiente y las reformas judiciales han sido otros temas que han generado una división considerable no solo dentro de su partido, sino también entre sus socios de coalición y la oposición. La ley de amnistía, por ejemplo, fue un intento de aplacar a ciertos sectores independentistas, pero ha terminado generando más problemas de los que pretendía resolver. Todo esto ha llevado a una situación de creciente inestabilidad política que ha culminado en este reciente tirón de orejas desde Europa. La respuesta de los líderes europeos a las políticas de Sánchez, especialmente en temas delicados como la inmigración y los presupuestos, ha sido contundente. Líderes de países clave como Alemania, Francia e Italia han expresado, de una forma u otra, su preocupación por el manejo de España en estos asuntos. Alemania, por ejemplo, ha presionado por una política migratoria más estricta y coherente, alineada con el resto de Europa, mientras que Francia ha mostrado su impaciencia ante la falta de una estrategia clara en materia de seguridad y control fronterizo. En Italia, Giorgia Meloni ha sido especialmente crítica con la postura inicial de Sánchez de adoptar un enfoque más humanitario y permisivo. Meloni ha defendido una política de mano dura que muchos consideran más efectiva para controlar la situación migratoria. Los países nórdicos, siempre atentos a mantener un equilibrio entre la ayuda humanitaria y el control migratorio, también han mostrado su desaprobación hacia las políticas fluctuantes de Sánchez. La percepción de que España podría ser un punto débil en la defensa de las fronteras europeas ha causado bastante preocupación en Bruselas. Es evidente que la política de Sánchez está cada vez más cuestionada, tanto dentro como fuera de España. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Europa tiene razón en su reprimenda? ¿O pensáis que Sánchez está tomando decisiones que, aunque controvertidas, son necesarias en este momento? Os invito a dejar vuestras opiniones en los comentarios. Este canal es un espacio abierto para el debate y queremos saber qué pensáis. Recordad que vuestra voz también es importante en esta conversación. ¿Estáis de acuerdo con las críticas europeas o pensáis que hay algo más detrás de este tirón de orejas? Actualmente, el presidente del gobierno se encuentra de viaje por África, enfrentando problemas de todo tipo. La situación es realmente complicada en varios aspectos, como ya sabéis, ya que ni siquiera ha conseguido aprobar los presupuestos. Este viaje, más que solucionar problemas, parece que los ha agravado. El propósito oficial del viaje era mejorar las relaciones diplomáticas con ciertos países africanos y reforzar acuerdos comerciales y de cooperación. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado ningún resultado tangible, en cambio, la percepción que han tenido algunos países africanos ha sido más bien fría. No es la primera vez que Sánchez utiliza este tipo de viajes para desviar la atención de los problemas internos, pero parece que esta vez la estrategia no ha funcionado. Además, tiene a Junts muy descontento, algo comprensible porque el PNV no se ha visto beneficiado de esa ley de amnistía que ha resultado ser un desastre. Esta ley, que pretendía ser una solución para calmar a ciertos sectores independentistas, ha terminado dividiendo aún más al gobierno y a sus socios. La redacción de esta ley ha sido tan deficiente que uno se pregunta si fue hecha con la intención de crear más caos que soluciones. No sé quién la ha redactado, pero no se podría haber hecho peor ni siquiera a propósito.
El viaje de Sánchez por África tenía varios objetivos, pero ninguno de ellos parece haberse cumplido de manera efectiva. Se hablaba de fortalecer la cooperación en temas de inmigración, seguridad y desarrollo económico, pero las reuniones que ha mantenido no han arrojado acuerdos significativos. Muchos analistas han interpretado este viaje como una distracción de los problemas políticos internos, y algunos países africanos han visto la visita con escepticismo, considerando que es más una maniobra política que un intento real de construir relaciones sólidas. En lugar de mejorar su imagen en el exterior, parece que ha conseguido que sus problemas internos se proyecten aún más en el ámbito internacional. En cuanto a la ley de amnistía, esta ha sido uno de los puntos más conflictivos en la reciente política del gobierno. La ley fue diseñada con la intención de ofrecer una solución a ciertos conflictos con los independentistas catalanes, pero el resultado ha sido el opuesto. Sectores dentro del propio PSOE y sus socios de coalición, como Junts, han mostrado su insatisfacción con cómo se ha manejado este asunto. Por otro lado, el PNV, que esperaba ver algún beneficio, se ha quedado con las manos vacías, lo que ha generado aún más tensión en la coalición de gobierno. La ley, que debería haber sido una herramienta para la reconciliación, ha acabado por ser una fuente de conflicto, dejando a muchos preguntándose si no habría sido mejor evitarla desde el principio. El problema es que, al redactar una ley tan importante de manera tan torpe, se da la impresión de que no hay una estrategia clara o una visión a largo plazo. Esto no solo afecta la cohesión del gobierno, sino que también genera desconfianza entre sus aliados y en la población en general. Sánchez parece estar perdiendo el control de la narrativa política, y este desorden se está traduciendo en una falta de confianza tanto dentro como fuera del país. Es evidente que estos movimientos erráticos, tanto en política interior como exterior, no están ayudando a mejorar la imagen del gobierno de Sánchez. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que este viaje por África y la ley de amnistía son pasos hacia adelante o simples maniobras para ganar tiempo? ¿Qué opináis de la manera en que se están gestionando estos asuntos? Os invito a dejar vuestros comentarios y a participar en este debate. Recordad que vuestra opinión cuenta y queremos saber qué pensáis. El asunto de la inmigración ha sido especialmente delicado para Pedro Sánchez. Después de recibir un tremendo tirón de orejas por parte de Europa, ha tenido que dar marcha atrás en sus declaraciones y políticas. Es evidente para todos, menos para él, que el cambio de discurso ha sido drástico. Ayer decía una cosa y hoy ha tenido que adoptar una postura completamente diferente. La crisis migratoria se ha convertido en un problema enorme en Europa, y los gobiernos de los países europeos están tomando medidas porque la situación se les está yendo de las manos. La población está bastante descontenta, y como he mencionado antes, países que van desde los nórdicos hasta Reino Unido, Alemania e Italia, con Giorgia Meloni a la cabeza, están reaccionando ante esta situación. ¿Qué ha motivado este repentino cambio de discurso por parte de Sánchez? Han sido las presiones internas dentro de su propio partido, la opinión pública que se ha vuelto cada vez más crítica, o los requerimientos de la Unión Europea para manejar la situación de manera más estricta? Es posible que sea una combinación de todos estos factores. Dentro del PSOE hay un ala que está preocupada por la imagen que se está proyectando, un gobierno que no sabe bien hacia dónde va, que un día dice una cosa y al siguiente la contraria. Esto genera inseguridad no solo en los votantes, sino también entre los propios aliados de gobierno. La presión de la opinión pública es otro factor. La gente está cansada de políticas que parecen improvisadas y que no abordan el problema de fondo. La inmigración es un tema complejo que requiere una estrategia clara y coherente. Sánchez inicialmente adoptó un enfoque más permisivo, presentando la inmigración como una oportunidad y una cuestión de principios morales. Sin embargo, tras el empuje de la UE, ha tenido que cambiar su narrativa y alinearse más con la postura de otros países europeos que están endureciendo sus políticas migratorias. Si comparamos con otros países europeos, vemos que la mayoría ha manejado la crisis migratoria con más previsión y claridad. Italia, bajo el liderazgo de Giorgia Meloni, ha adoptado una política mucho más dura y directa en cuanto al control de fronteras y la expulsión de inmigrantes irregulares. Alemania, por otro lado, ha optado por un enfoque más estructurado, priorizando la integración pero manteniendo límites claros sobre quién puede quedarse y bajo qué condiciones. Los países nórdicos, tradicionalmente más abiertos, también han ajustado sus políticas para reflejar las preocupaciones de sus ciudadanos, que sienten que la situación se está desbordando. En comparación, España bajo Sánchez ha sido inconsistente. Esta falta de claridad y el constante cambio de rumbo solo han servido para confundir a la población y a los socios europeos. Mientras que otros países han mantenido una línea más o menos firme, España ha pasado de un discurso de puertas abiertas a uno que ahora, por la presión externa, pide un mayor control y deportación de los inmigrantes que lleguen de forma irregular.
Es evidente que esta situación está generando mucha incertidumbre, tanto dentro de España como en el contexto europeo. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Pedro Sánchez debería haber mantenido su postura inicial o que este cambio de discurso es necesario para adaptarse a la realidad actual? ¿Cómo creéis que esto afecta la imagen de España en Europa? Os invito a que dejéis vuestras opiniones en los comentarios. Este canal es un espacio para debatir y analizar la situación con claridad, así que quiero saber qué pensáis al respecto. No olvidéis darle al me gusta si os ha parecido útil este análisis, suscribiros al canal para seguir con más contenido como este y activar la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos. También podéis compartir este vídeo con vuestros amigos, familiares o en redes sociales para que más personas puedan participar en la conversación. Vuestra participación es fundamental para seguir creciendo y mantener este debate vivo. Pedro Sánchez, en un intento de abordar la crisis migratoria, tuvo la ocurrencia de afirmar públicamente que no había problema alguno y que se trataba simplemente de una cuestión moral y humanitaria, incentivando así a que llegaran más inmigrantes. Sin embargo, antes de hablar de moralidad, Sánchez debería dar ejemplo él mismo. Como suelo decir, es para mear y no echar gota. Su falta de coherencia quedó en evidencia cuando, tras el tirón de orejas que le dieron desde Europa, tuvo que cambiar radicalmente su postura. Este cambio ha sido tan notorio que ahora defiende una posición similar a la de Giorgia Meloni, abogando por la expulsión de los inmigrantes que lleguen de manera irregular. Si analizamos los discursos de Sánchez, observamos un cambio drástico y repentino que revela una estrategia política poco clara y vacilante. Al principio, su discurso era más de apertura, basándose en principios humanitarios y morales. Sánchez llegó a decir que la migración era una oportunidad y una necesidad, vinculando la llegada de inmigrantes con el desarrollo y la prosperidad. No obstante, tras la presión de Europa y el creciente descontento de la opinión pública, su tono cambió de manera radical. Ahora se posiciona de manera mucho más rígida, hablando de la necesidad de deportar a los inmigrantes que llegan de manera irregular, prácticamente copiando el discurso de líderes como Giorgia Meloni. Este cambio de postura, de un extremo a otro, muestra que no hay una línea coherente en la estrategia de Sánchez. ¿Es este cambio una muestra de su incapacidad para mantener una política clara o simplemente una maniobra para ganar tiempo y tratar de aplacar a diferentes sectores, tanto dentro de España como en Europa? Lo cierto es que, al cambiar de discurso tan rápidamente, no solo pierde credibilidad, sino que también proyecta una imagen de debilidad política y falta de dirección. Este tipo de cambios tan abruptos no suelen ser bien recibidos ni por sus aliados ni por sus detractores. Los medios de comunicación, tanto a nivel nacional como internacional, han jugado un papel clave en la difusión y crítica de estos cambios de postura de Pedro Sánchez. Los medios nacionales han sido duros en su cobertura, señalando la incoherencia del gobierno y la falta de una política migratoria clara. Algunos periodistas han destacado que este tipo de declaraciones contradictorias solo sirven para confundir aún más a la población y generar una sensación de caos en la gestión del gobierno. Por otro lado, los medios internacionales no han sido más amables. La prensa europea ha señalado cómo España ha pasado de ser vista como un país de acogida a adoptar un discurso mucho más restrictivo bajo la presión de la Unión Europea. Esta cobertura mediática ha puesto a Sánchez en el centro de una tormenta de críticas, tanto de quienes apoyaban su postura inicial más abierta como de aquellos que ahora ven su cambio como un signo de debilidad. Los medios también han resaltado cómo este cambio de discurso se alinea con el de otros países europeos que han endurecido sus políticas migratorias, lo que algunos interpretan como una muestra de que España está cediendo a las presiones externas en lugar de mantener una postura soberana y coherente. Todo esto nos lleva a una conclusión clara: la inconsistencia en los discursos y políticas solo genera desconfianza e incertidumbre. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Sánchez está siendo pragmático al cambiar de postura según las circunstancias, o pensáis que esto solo muestra su falta de rumbo claro? ¿Cómo veis el papel de los medios en todo esto? ¿Creéis que han sido justos en sus críticas o que están exacerbando la situación? Os invito a dejar vuestros comentarios y a participar en esta discusión. Queremos saber vuestra opinión y generar un debate enriquecedor. Quiero dejar claro que la culpa de lo que está pasando recae principalmente en los políticos que nos gobiernan. Esto hay que decirlo alto y claro. Como ocurre con casi todo lo que sucede en nuestro país, ellos son quienes han tenido y tienen la capacidad de legislar sobre este asunto. En lugar de encontrar soluciones reales, han permitido que la situación se desborde. Ahora, Canarias está desbordada, Ceuta está desbordada, y España entera está sufriendo las consecuencias de políticas migratorias mal gestionadas. Os voy a contar algo curioso que refleja la hipocresía con la que algunos manejan este tema.
Como abogado, he recibido varias consultas profesionales de personas que, sorprendentemente, pertenecen a partidos de izquierda, incluso a partidos abertzales, que en teoría apoyan la inmigración y promueven la acogida. Me han pedido asesoría para ver qué recursos legales podrían interponer contra la apertura de centros para menores inmigrantes acompañados en su localidad. Es decir, apoyan la inmigración y la solidaridad, siempre y cuando no afecte directamente a sus barrios o a sus propias vidas. Cuando se trata de tener un centro de acogida cerca de su casa, la cosa cambia, y entonces buscan cómo oponerse a ello. Es necesario subrayar que este tipo de contradicciones no hacen más que evidenciar la falta de seriedad y compromiso real de algunos sectores políticos. Por un lado, se llenan la boca hablando de solidaridad, integración y derechos humanos, pero, por otro, cuando la realidad toca a sus puertas, buscan excusas y soluciones que solo beneficien a su entorno cercano. Aquí es donde vemos claramente cómo los discursos grandilocuentes se derrumban ante los intereses personales y cómo esta hipocresía se extiende desde los políticos hasta algunos ciudadanos. Lo que he mencionado no es una anécdota aislada, es algo que he visto repetirse en varias ocasiones a lo largo de mi carrera profesional. Gente que, públicamente, se presenta como defensora de los derechos de los inmigrantes, pero que, en privado, busca asesoramiento para evitar la molestia de tener que lidiar con los problemas derivados de la apertura de un centro de acogida en su zona. Esto refleja una doble moral que no ayuda a avanzar en la resolución del problema, sino que lo perpetúa. La solución debe venir de políticas claras y justas que no cambien según el viento de la opinión pública o los intereses personales. Es hora de que todos, tanto políticos como ciudadanos, asumamos nuestra responsabilidad y dejemos de lado la hipocresía. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que esta falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es uno de los problemas más grandes que enfrentamos en la política migratoria? ¿Os habéis encontrado con situaciones similares en vuestro entorno? ¿Cuál creéis que sería una solución justa y equilibrada para todos? Me interesa conocer vuestra opinión y experiencias. Así que, no dudéis en dejar vuestros comentarios y compartir vuestro punto de vista. Está claro que la inmigración es un fenómeno importante y necesario. En muchos casos, representa una oportunidad para cubrir necesidades laborales que no siempre encuentran respuesta en la población local. Personalmente, he dado y sigo dando trabajo a muchos inmigrantes, especialmente de países hispanohablantes, porque en mi caso, me resulta más fácil la comunicación con ellos. En trabajos administrativos o de ayuda doméstica, la facilidad para comunicarse es un aspecto clave. Por eso, sí, he empleado y continúo empleando a inmigrantes, quienes también realizan trabajos en el campo que muchos españoles no pueden o no quieren hacer. Eso es necesario, obviamente, y está claro que aportan mucho al país. Sin embargo, hay que dejar algo muy claro: esa inmigración tiene que ser regular, ordenada y controlada, de personas que vienen a trabajar y que están dispuestas a integrarse en la sociedad. Cuando la inmigración se gestiona bien, puede ser beneficiosa para todos, tanto para los que llegan como para los que ya están aquí. Pero cuando se permite una inmigración sin control, sin un proceso claro, se generan tensiones y problemas que afectan tanto a los inmigrantes como a la población local. Podemos mirar hacia otros países que tienen políticas de inmigración más estructuradas para entender cómo gestionan estos desafíos. Por ejemplo, Canadá y Australia han sido alabados por sus modelos de inmigración basados en puntos y habilidades. Estos sistemas permiten que los inmigrantes sean seleccionados en función de sus capacidades para contribuir a la economía y sociedad del país de destino. En estos países, la integración es más sencilla porque se parte de una base clara y ordenada que permite que aquellos que llegan encuentren oportunidades que se alineen con sus habilidades y expectativas, beneficiando así a ambas partes. Además, países como Alemania han implementado políticas específicas de integración que incluyen clases de idioma, formación profesional y orientación cultural, lo que facilita la inclusión de los inmigrantes en la sociedad. Este tipo de políticas permiten que la inmigración no sea vista como una carga, sino como una oportunidad para enriquecer cultural y económicamente el país. Estudios han demostrado que una inmigración regulada y bien gestionada puede tener un impacto positivo en la economía de un país. Un ejemplo claro es el Reino Unido, donde los informes han indicado que los inmigrantes suelen contribuir más en impuestos de lo que reciben en beneficios sociales. La inmigración, cuando está controlada y dirigida, ayuda a cubrir vacíos en el mercado laboral, genera consumo y, en muchos casos, impulsa la innovación y el emprendimiento. Lo importante aquí es la planificación y el control. Una inmigración desordenada, sin un sistema que asegure que los que llegan tienen oportunidades de empleo y medios para integrarse, puede llevar a problemas como la sobrecarga de servicios públicos, tensiones sociales y el crecimiento de economías informales. Por eso, una política migratoria clara y ordenada es esencial.
No se trata de cerrar las puertas, sino de gestionar quiénes y cómo entran para que todos, tanto los inmigrantes como los ciudadanos, puedan beneficiarse. Es evidente que una política migratoria bien gestionada puede traer muchos beneficios, pero también es crucial que esa gestión sea coherente y efectiva. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que España necesita adoptar modelos más estructurados como los de Canadá o Australia? ¿Pensáis que una política migratoria clara ayudaría a reducir las tensiones actuales? Os invito a compartir vuestras ideas y experiencias en los comentarios. Este es un tema que afecta a todos, y es importante que se escuchen todas las voces. Si os ha gustado este análisis y queréis ver más contenido como este, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nuestros próximos vídeos. Compartid este vídeo con vuestros amigos, familiares o en redes sociales para que más personas se unan a la conversación. Vuestra participación es fundamental para seguir creciendo y profundizando en estos debates. Lo que no se puede permitir de ninguna manera es una inmigración desordenada e irregular. Resulta curioso y hasta irónico escuchar a figuras como el Papa Francisco decir que hay que dejar entrar a todos porque es una cuestión de humanidad. Mientras tanto, el Vaticano, donde él reside, tiene uno de los muros más altos del mundo para evitar que entre cualquiera. Este tipo de discurso, cargado de buenas intenciones en teoría, contrasta fuertemente con la realidad de los hechos. Es un ejemplo claro de haz lo que digo, pero no lo que hago. Pasa algo parecido con figuras políticas como Pablo Iglesias, que en su momento también predicaba sobre la acogida y la solidaridad, pero que al mismo tiempo tiene policías y muros protegiendo su propia casa. Si alguien va a dar lecciones de moral, que sea alguien que realmente esté acogiendo inmigrantes en su casa, dándoles trabajo y haciendo un esfuerzo real para integrarlos, no alguien que habla desde un palacio protegido con muros altísimos o desde la comodidad de su hogar bien protegido. Esta doble moral no es algo que se limite a estas figuras. Hay muchos ejemplos de hipocresía en el ámbito político y social cuando se trata de políticas migratorias. Líderes políticos, famosos y otras figuras públicas muchas veces hablan en favor de la inmigración abierta y sin restricciones, pero cuando la situación empieza a afectar su vida personal, el discurso cambia. En Francia, por ejemplo, hay políticos que apoyan la acogida de refugiados, pero que no quieren centros de acogida cerca de sus propios barrios residenciales de lujo. En Estados Unidos, es común ver a celebridades que abogan por políticas migratorias abiertas mientras viven en mansiones alejadas de las áreas donde realmente se concentran los inmigrantes. Este tipo de hipocresía no solo mina la confianza de la población en sus líderes y figuras públicas, sino que también impide un debate serio y constructivo sobre cómo gestionar la inmigración de manera efectiva y humana. Hablar de principios y valores es fácil cuando no se tiene que lidiar con las consecuencias directas de las políticas que se defienden. Por eso, es fundamental exigir coherencia y responsabilidad a quienes pretenden guiar el debate público. El papel de las ONGs en la crisis migratoria también merece una reflexión profunda. Muchas ONGs realizan un trabajo esencial ayudando a los más vulnerables, pero también es cierto que algunas de ellas se han beneficiado económicamente de la situación. Hay ONGs que reciben grandes cantidades de subvenciones y donaciones para gestionar la llegada de inmigrantes, pero la falta de transparencia en su gestión ha generado críticas y sospechas. En algunos casos, se ha señalado que estas organizaciones pueden estar más interesadas en mantener su flujo de financiación que en buscar soluciones reales y sostenibles. Hay propuestas para mejorar la transparencia y la eficacia de las ONGs en la gestión migratoria. Una de ellas es establecer sistemas de auditoría independientes que permitan verificar cómo se utilizan los fondos y qué impacto real tienen sus acciones. También se podrían crear mecanismos de coordinación entre las ONGs y los gobiernos para asegurar que sus esfuerzos estén alineados con políticas migratorias claras y ordenadas, que beneficien tanto a los inmigrantes como a la población local. Es necesario un equilibrio entre la ayuda humanitaria y la sostenibilidad social y económica de los países receptores. Es evidente que cuando se trata de inmigración, necesitamos menos discursos hipócritas y más acciones coherentes y responsables. ¿Qué opináis vosotros? ¿Pensáis que hay demasiada hipocresía en los discursos de algunos líderes y figuras públicas sobre la inmigración? ¿Cómo veis el papel de las ONGs en la gestión de esta crisis? ¿Creéis que deberían ser más transparentes y rendir cuentas de manera más efectiva? Me interesa mucho conocer vuestra opinión, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y compartir vuestras ideas. En conclusión, lo que está haciendo Pedro Sánchez es una auténtica barbaridad, cambiar de discurso de un día para otro sin una política migratoria clara y coherente. Este vaivén constante solo refleja la falta de visión y de una estrategia sólida para enfrentar un tema tan complejo como la inmigración. Europa le ha dado un tirón de orejas tremendo, obligándolo a cambiar de postura, porque en Europa también están cambiando el discurso.
Lo que al principio parecía una política acertada para algunos líderes europeos, ahora se ha convertido en un problema serio que debe abordarse con responsabilidad. Por tanto, es urgente que los políticos que han contribuido a generar este problema en la Unión Europea y en España se pongan manos a la obra y busquen una legislación adecuada que permita una inmigración ordenada y legal, una inmigración que realmente venga a cubrir los trabajos que necesitamos. Lo que no se puede hacer es seguir soltando inmigrantes que no tienen recursos ni opciones de integración por toda España. Esto solo genera más caos y tensiones sociales. No es viable ni justo para nadie. Una política migratoria clara y justa debería centrarse en varios puntos clave. En primer lugar, sería esencial implementar un sistema de inmigración basado en las necesidades del mercado laboral. Esto implica identificar qué sectores requieren mano de obra y enfocar la inmigración hacia esos sectores específicos. Además, deberían establecerse mecanismos rigurosos de verificación y control para asegurar que quienes entren al país lo hagan de manera legal y con las herramientas necesarias para integrarse, tanto en términos de idioma como de formación laboral. Otra propuesta sería fortalecer los acuerdos bilaterales con los países de origen para asegurar un flujo migratorio controlado y que esté en consonancia con las necesidades económicas y sociales de España y de la Unión Europea. A esto se suma la necesidad de ofrecer programas de integración efectiva, como cursos de idioma, capacitación laboral y educación cívica, para facilitar una integración real y sostenible de los inmigrantes en nuestra sociedad. A la luz de la situación actual, el futuro de la inmigración en Europa parece estar en un momento crítico de redefinición. Los países europeos se están dando cuenta de que no pueden seguir con políticas ambiguas y poco coherentes que solo generan más confusión y problemas. Es probable que veamos un endurecimiento en las políticas migratorias, pero también una mayor coordinación entre los países para abordar la inmigración de manera más uniforme y ordenada. Es crucial que los países de la Unión Europea trabajen juntos para desarrollar un enfoque equilibrado que sea tanto humano como pragmático. El reto está en encontrar un equilibrio entre la necesidad de proteger las fronteras, al mismo tiempo, respetar los derechos humanos. Europa deberá moverse hacia un modelo que priorice la inmigración legal y ordenada, limitando las entradas irregulares y fortaleciendo los sistemas de asilo para aquellos que realmente lo necesiten. Este enfoque será vital para mantener la estabilidad social y económica y para evitar que la inmigración se convierta en una herramienta de división política. Es evidente que necesitamos un cambio real y profundo en la forma en que se gestionan las políticas migratorias. No podemos seguir con discursos vacíos y decisiones inconsistentes. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que España y Europa están en el camino correcto para gestionar la inmigración? ¿Qué propuestas os parecen más adecuadas para lograr una política migratoria justa y efectiva? Vuestras opiniones son muy importantes, así que no dudéis en dejar vuestros comentarios y participar en este debate tan crucial. Si os ha parecido útil este análisis y queréis seguir profundizando en temas de actualidad, no olvidéis darle al me gusta, suscribiros al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros próximos vídeos. Compartid este contenido con amigos, familiares y en redes sociales para que más personas puedan unirse a esta conversación. Vuestra participación es fundamental para seguir debatiendo y buscando soluciones juntos.